Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Dareni Colmenares, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y sean bienvenidos a este video. Esto es Psicoeduca. Bueno, primero que nada daremos a conocer nuestro tema principal, como es los factores explicativos de la personalidad y sus enfermedades. Bueno, primero que nada analizaremos la definición de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad decimos que es una serie de características que se reflejan en las actitudes de la persona, y en sí, a través de la observación se analiza la conducta y se busca el porqué de su comportamiento. En sí, en ella se define su personalidad. Por otro lado, se refleja que también abarca la influencia de la conducta y de otros elementos psicológicos biológicos que se basan a su vez de la experiencia. Por otro lado, en los factores de la personalidad, estos se engloban por ser un conjunto de características personales y de la conducta, donde su objetivo principal es predecir el comportamiento y la propensión de los trastornos mentales que abarcan en las personas. A su vez, constan de dos componentes muy importantes, los cuales son la extraversión y la introversión. Se puede decir que el funcionamiento de este sistema explica el cambio de la personalidad y, a su vez, si esta persona ha de presentar un desarrollo de trastornos clínicos. Dentro de los factores explicativos de la personalidad, decimos que esta perspectiva en el ser humano engloba a un sistema adecuado de centrarse más que todo en la idea del paciente que está enfermo que de la enfermedad, mientras que las enfermedades son entidades más o menos abstractas. Un enfermo es aquel posee un determinado trastorno, ya sea físico o mental. Cabe mencionar que en la inmensa mayoría de los casos, una enfermedad no se declara porque sí, sino sobreviene como una desgracia sin sentido del productor de la fatalidad. De esta forma somos responsables de nuestra propia salud y en ella se va conformando el día a día de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Aproximadamente desde el año 1959 se viene desarrollando diversos estudios que tratan de demostrar la relación de las diversas enfermedades con distintos tipos de personalidad. Personalidad tipo A. Agresivo. Es irascible, hostil, tenso, irritable a la situación a la más mínima que pueda provocar cierto grado de agresividad exagerada. Hiperactivo. Es energético, impulsivo y hace muchas cosas en poco tiempo y, si es necesario, más de una actividad a la vez. Competitivo. Es ambicioso, obstinado, busca triunfar, sobresalir y está en una constante competición con los demás. Egocéntrico. Se le considera el centro de atención, el ombligo del mundo, y sus propias opiniones e interesantes son más válidas e importantes. Frío. Tiene unos pensamientos rígidos y concretos con ausencia de fantasías. Inseguro. Tiene una baja autoestima, su valor personal depende de sus logros, por lo que a la vez se exige mucho más a sí mismo y trata de probarse continuamente. Estas y cada una de ellas, como personalidades, afrontan diferentes enfermedades asociadas. En este caso presenta una personalidad autoestresora muy propensa al estrés. Percibe los factores sobresalientes como acciones y, en su contra o no, de oportunidades para un cambio. Algunos de los trastornos que presenta son cardiovasculares, como la hipertensión y la enfermedad cardíaca. Por otro lado, la personalidad tipo B se clasifican de la siguiente manera. Relajado. Es asertivo y expresa lo que piensa y siente, como también las emociones negativas, de una forma adecuada y no agresiva. Tranquilo. Es raro verlo con prisa. Disfruta de lo que hace y se toma su tiempo. Satisfecho. Se siente a gusto consigo mismo, por lo que no tiene la necesidad de competir ni de sentirse superior a los demás. Empático. Sabe escuchar y es capaz de olvidarse de sí mismo por ponerse en el lugar de otro. Cálido. Es agradable, de temperamento templado, que hace sentir bien a los demás y proyecta mucha calma. Seguro de sí mismo. Tiene una gran autoestima, confía en sí mismo y transmite poca ansiedad. De las enfermedades que pueden ser asociadas a este tipo de personalidad, es ideal para mantener la salud y evitar la enfermedad. Es un factor protector al respeto y al estrés, como el trastorno de la ansiedad. Es decir,
que este tipo de personalidad tipo B es más propenso a evitar enfermedades o trastornos que puedan provocar estrés o ansiedad. Personalidad tipo C. Estas se clasifican de la siguiente manera. Inhibido. Es emocionalmente no asertivo, controla las expresiones de hostilidad y en todo lo que pueda suponer para entrar en conflicto con los demás. Pasivo. Es introvertido, obsesivo, le cuesta iniciar cualquier cambio en su vida, tiende a repetir una y otra vez sus hábitos y mantener su misma forma de vida. Indefenso. Reacciona con desespero e impotencia ante los demás acontecimientos interesantes, por lo que está muy predispuesto a la depresión. Conformista. No se gusta a sí mismo, le gusta ser de otra forma, hacer otras cosas y que las que hace o conseguir algo más que no tiene. Complaciente. Desea agradar a los demás, conseguir la aprobación social, no sabe decir que no, es muy cooperador. Inseguro. Le falta de congruencia entre lo que siente y de lo que expresa, supone una gran tensión interna y una falta de fluidez en su personalidad. Las enfermedades que recurrentemente son asociadas a este tipo de personalidad son reuma, infecciones, alergia, infecciones cutáneas y el cáncer. Y finalmente tenemos la personalidad tipo D. Estas se caracterizan de la siguiente manera. Inhibido. La inhibición social es una tendencia de inhibir emociones negativas y conductas en la interacción social, unida a una tendencia de meterse distanciado a los demás y a una falta de apoyo social pervertido. Negativo. La afectividad negativa es la tendencia constante a experimentar emociones negativas. Se siente infeliz a menudo, tiene una visión negativa de sí mismo, es pesimista, depresivo y siempre está preocupado por algo, angustiado, de mal humor. Las enfermedades que normalmente son asociadas a este tipo de personalidad son las siguientes: disponer de o padecer de depresión y ansiedad, tanto en la inhibición social como afectiva negativa, actúan por separado produciendo trastornos cardiovasculares como la hipertensión y la enfermedad cardíaca. Personalidad. Existe un cierto acuerdo entre los expertos de una personalidad en afirmar que la personalidad puede categorizarse en 5 grandes rangos que fueron descritos por la teoría del Big Five Personality Traits. Factor O. Apertura a la experiencia. Muestra en qué grado el sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y coincide de una manera creativa en su futuro. En la persona está abierta a la experiencia, que tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética y consecuente con sus emociones y a las que lo rodean. Factor C. Responsabilidad. Este rango de la personalidad se refiere a cuál está centrado en el sujeto, en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Factor E. Extraversión. Se define el grado con el cual el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en textos sociales. Factor A. Amabilidad. Es el grado en el cual la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de otros individuos y tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite. Factor N. Neurositismo. La estabilidad emocional se define en qué grado de una persona afronta sin problema de las situaciones complicadas de la vida. Patrones de la conducta derivados de la combinación de rasgos. ¿Qué es un patrón de la conducta? Se le conoce como patrones de conducta a una serie de pautas o comportamientos que siguen los individuos que viven en la sociedad. Los patrones de comportamiento a veces son llamados patrones psicológicos, que se aprenden a medida de los cuales convive con familiares y las personas que se van desarrollando en la sociedad, pudiéndose repetir las pautas en diferentes generaciones familiares. Las características que poseen los patrones de las conductas son que pueden ocurrir de manera voluntaria e involuntaria, dependen de una gran medida de normas sociales y valores de la sociedad, evolucionan dependiendo de la capacidad adaptativa de cada persona, los patrones son únicos e individuales y que fluyen en aspectos psicosociales. Pero, ¿cómo se pueden desarrollar estos patrones de comportamiento? Una pauta de conducta no es más que una conducta aprendida. A medida de que los individuos crecen y empiezan a tener diversas experiencias en diferentes lugares como la escuela, universidad, el hogar o el trabajo, en estos lugares donde se desarrollan los patrones de comportamiento, asimismo funcionan para adaptarse a dichos lugares.
De patrón en la vida cotidiana. Los patrones de conducta pueden clasificarse dependiendo de su perspectiva. Estos pueden ser según respondan a la vida cotidiana. Entre estos tipos se clasifican de la siguiente manera. El patrón de conducta tipo A, que se caracteriza por ser una personalidad donde la persona es muy exigente consigo misma. El patrón de conducta B, donde las personas con este tipo son menos competitivas y ambiciosas que el anterior. El patrón de conducta tipo C, las cuales suelen ser extremadamente amables para evitar conflictos. Y finalmente el patrón de conducta tipo D, el cual fue propuesto por Denolet, que estas personas tienden a tener una continua sensación de angustia y ambición social. Utilidad clínica de los modelos dimensionales. El conocimiento de las características disfuncionales de la personalidad permite diseñar a tiempo la intensidad y el ritmo de la intervención, así como mejorar la alianza terapéutica y la intervención para interdisciplinar, formular objetivos y realizar y asimismo evitar la frustración profesional. Entre estos modelos existen dos principales, que es el modelo de afectividad negativa y positiva, los cuales se desarrolló principalmente para explicar los aspectos comunes entre la ansiedad y la depresión, y el modelo de los 5 factores, el cual tiene sus raíces en el paradigma léxico, recogiendo que es lo más significativo en cuando se describe una persona que queda codificado en el lenguaje. Crisis de identidad. Se conoce como un periodo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas en sí misma. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de existencia y sus acompañadas por sus sentimientos del vacío y la soledad. Algunos síntomas de las crisis de identidad pueden provocar sensación de estar perdido o perdida, sentimiento de soledad y vacío, problemas para tomar decisiones, ansiedad, dificultad para solucionar problemas y inestabilidad emocional. El mejor tratamiento para las crisis de identidad es percibir la crisis como una oportunidad, centrarse en el autodescubrimiento, trabajar en la confianza de sí mismo, planearse nuevos objetivos y aceptar los cambios que presente la vida. Variaciones en los trastornos de la personalidad. Este trastorno, antes conocido como personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de 2 o más personas que hablan a través de la cabeza y a su vez que sientas que estas identidades te poseyeron. Las causas de estos trastornos disociativos suelen manifestarse de una manera muy afrontada trauma. La mayoría de las veces estos trastornos se presentan en niños sometidos al maltrato emocional, abuso sexual o maltrato físico. Los factores psicosociales de los trastornos de la personalidad en sí influyen en el desarrollo de la persona. Estos son 3 sistemas que interactúan y regulan la naturaleza del desarrollo a lo largo de la vida y de su ciclo, influyendo a su vez del desarrollo individual que configuran con la personalidad del individuo. Estos son factores normativos que influyen de forma normativa de la edad. Estos son determinantes biológicos ambientales que en sí se relacionan con la edad cronológica, por ejemplo, la situación del carácter social, jubilación, nido vacío, escolarización. Los factores normativos relacionados con la historia son acontecimientos y normas completamente generales de los experimentados de una cultura. Pueden ser de ejemplo depresiones económicas, guerras, epidemias. Y finalmente los factores no normativos en el desarrollo ciclovital se refieren a determinantes biológicos ambientales que son significativos a su efecto sobre las historias vitales. Por ejemplo, acontecimientos de la salud de una persona, cambio de trabajo, muerte de un familiar o el divorcio. Bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Los invito a que se suscriban, compartan, den like y dejar un comentario acerca de todo lo que hemos aprendido. Esto fue Psicoeduca. Hasta la próxima.